Y sigo conservando el premio de es tan importante ese Festival Internacional de las Minas, pues la mejor guitarra internacional a quien ha ido, a José Tomás Castellano Manchego. Y conservo aquí el premio porque quiero decirle a Álvaro. Álvaro, buenos días, bienvenido. Hola, buenas, Sonia. Nuestro niño bloguero también, que es el más visitado, uno de los blogs más visitados de todos. ¿Qué te parece un premio como este? ¿Qué te parece su guitarra? Pues yo sinceramente no había oído nunca hablar de este premio, pero ahora que veo que es internacional, pues es un premio de renombre. Y me parece que un castellano manchego que consiga hacer estos grandes éxitos, pues nos da mucho más renombre internacionalmente hablando. Cógelo con cuidado, pero mira, cógelo lo que pesa para que... Hay una cosa que tú siempre me cuentas, Álvaro, y es que... ¿Cómo pesa? ¿Cómo? Un poco. Pesa bastante. Álvaro, tú siempre me dices que el esfuerzo, que la base, cuando dicen un niño que sabe tanto, y tú dices, no es que sea superdotado, es que trabajo mucho. O súper trabajador. Muy trabajador, como es el caso también de José Tomás, ¿no? Sí. Con la guitarra. Pues seguramente tiene mucho talento, vamos, por lo que he apreciado. Mucho talento, pero también mucho pero esfuerzo. Pero también mucho esfuerzo por perdurar con lo que a él le gusta y que él siga queriendo hacerlo. Y ser el mejor en lo suyo. ¿A ti en qué te gustaría triunfar? Por ejemplo, vimos este premio. ¿Qué premio te gustaría a ti ganar algún día? Bueno, pues también he soñado alguna vez con el premio Nobel de no sé si de medicina o de literatura ya. Claro, porque estoy dudando. Es que tiene tantas pasiones, Álvaro. Le gustan tantas cosas que él podría ser un gran neurocirujano, médico, te gustaría, ¿verdad? Sí. Pero escritor también. Sí, porque ya he terminado mi libro. ¿Ya lo has terminado? Sí, voy a intentar a ver cuándo te lo puedo traer para que me hagas el prólogo, ¿vale? Muchas gracias, porque es un honor para mí. Me ha pedido Álvaro que le haga yo que le escriba el prólogo a su libro, y para mí, vamos, será un placer y todo un honor, y lo haré lo mejor que pueda. Eso sí, luego me tendrás que echar un vistazo, pues hay que corregir algo. Vale, muchísimas gracias. Gracias a ti, Álvaro. Bueno, vamos a hablar de lectura, porque a ver, llega el otoño, llega un poquito el peor tiempo y estamos más tiempo en casa, y una buena opción es leer más, ¿no? Sí, es mejor que estar 7 horas jugando a la consola, pues es una buena opción leer. Por ejemplo, para niños y para mayores, que muchos también juegan mucho consola y móvil. ¿Cuánto tiempo dedicamos al móvil, verdad? Pues ha habido un estudio ahora que pasamos unos 10 años de nuestra vida viendo la televisión y con el smartphone. Pues fíjate, 10 años de nuestra vida, y lo que pasamos durmiendo, ¿cuánto tiempo nos queda para todo lo demás? Pues un poco. Poco, ¿verdad? Bueno, Álvaro, a ver, ¿nos has traído algunos de los libros? Has elegido algunos. Además, para los niños que ya están ultimando las vacaciones, que empieza el cole. Por ejemplo, ¿alguno para niños que nos hayas traído? Bueno, pues este es un libro que adquirí cuando tenía 6 años. Sí. Que estaba sujetando una ventana, el famoso libro que estaba sujetando una ventana en mi antiguo colegio, y que trata sobre, es un libro también histórico, ¿sí? Que trata sobre las frases que utilizamos, frases que utilizamos actualmente, ¿sí? Como por ejemplo ni quito ni pongo, o algo que no es muy corriente, por ejemplo, mi reino por un caballo. Ni quito ni pongo, ¿de dónde viene? Ni quito ni pongo, mi rey, es una expresión del siglo XIV, ¿sí? Siglo XIII-XIV, cuando Pedro I el Cruel, que fue un rey que duró 3 años, y su hermano Enrique disputaron el trono por Castilla. ¿Sí? Y entonces el escudero de Enrique, que al final fue el que ganó el trono, ¿sí? Cuando sufrió un golpe le ayudó a taparnos la herida y todo eso. Y entonces no estaba permitido que el escudero ayudase a su rey. Entonces dice, ni quito ni pongo a mi rey, solo sirvo a mi señor. Y ya no lo hemos quedado. Pues sí. Qué curioso, porque hay muchas aquí. Por ejemplo, a buenas horas mangas verdes, esa que también ¿esa viene aquí o no te suena que venga? Esa me parece que no, pero por ejemplo, aquí tengo algunas marcadas. Mi reino por un caballo, ¿esta es la mi que reino por antes, Sí, por eso ejemplo? Es una frase en la que aprendimos bastante. Fue un rey de Inglaterra, ahora mismo no me acuerdo. Ricardo Corazón de León, cuando en el año 1000 o 980, más o menos, sí. Estuvo en su última batalla por el reino de Inglaterra contra los franceses. Y entonces, en la batalla, sus siervos, los escuderos y todos los soldados le traicionaron y se le fueron.
Entonces él se quedó solo y entonces le capturaron, mataron al caballo y él se quedó tendido en el suelo y dijo: mi reino por un caballo. Si me deis un caballo, os cedo mi reino. Y al final murió y se quedaron con el reino. Y se quedaron con... Bueno, fíjate, y es curioso, ¿no? De verdad, estas frases que vienen aquí, estaba leyendo, y la verdad que esta es una recomendación entonces de un libro, Sí, ¿verdad? un de gran frases libro. ingeniosas, históricas. La historia le encanta, la arqueología, la historia te encanta, ¿verdad? Sí, sí. Leer. Otro más. Este es parecido, un poco más gordo. Se llama Chiripas de la historia, que es una serie de chiripas, vamos, de suertes, de casualidades que nos han llevado a forjar el mundo que tenemos ahora mismo. Por ejemplo, estos post-it que tengo aquí para marcar los libros, si no llega a ser por una casualidad del destino, pues no hubieran existido. Además, también hay otros hechos, como por ejemplo, si no llega a ser por un cólico nefrítico del general Rodwell, se llamaba, unas piedras en el riñón. Que no habría pasado si no llega a ser por eso. No tendríamos el Reino Unido sino la República Británica. Pero, pues qué curiosidades, la verdad. Aquí pone historias, por ejemplo, rey por casualidad, o historias diferentes, ¿no? De cosas que han marcado la historia y muchas veces, como dice Álvaro, por casualidades. También nuestra vida cotidiana, Álvaro, nos la marca la casualidad, ¿no? Sí, sí. Muchas veces dices, ¿me ha pasado esto? Pues a lo mejor me ha pasado. También es algo muy importante. Es curioso que el sistema educativo que tenemos actualmente se hizo a raíz del té, porque los ingleses, la revolución industrial comenzó en el té, en Inglaterra. En Inglaterra, sí. En Inglaterra, cuando conquistaron la India. Sí. Cuando la India era una colonia, ¿sí? Británica. Eran los primeros productores y consumidores del mundo de té. Eso explica que al hervir té, se hacían más invulnerables a los microbios, a las bacterias, a las enfermedades. Se protegía más el sistema y entonces inmune consiguieron reproducirse más rápido y así y que sudasen más las personas, y así podían montar una serie de hombres más larga, porque y así eran los hombres menos escasos, se podría decir. Y se pudo hacer la revolución industrial. Y de la revolución industrial él habla de la educación, porque en su blog, aquí están viendo, van a ver, Mi país a través de mis ojos, que es de los blogs más visitados. Tú dices que nació para que lo puedan leer personas influyentes en el mundo y que de una vez pues que arreglen cosas que no van bien, como por ejemplo el sistema de educación. Para ti dices que no. El sistema educativo, la política o la economía actual, pues ya vemos todos que no está funcionando, pues se debería cambiar. Todas esas cosas que muchas veces la justicia, hay que hacer una revisión. Voy a dar el teléfono, ¿te parece bien si te llaman las personas que nos ven, que quieran saludarte? Por mí perfecto. ¿Sí? Venga, pues 925 28 87 91. Álvaro Cabo, nuestro niño bloguero de Talavera de la Reina, le puede contestar o les puede recomendar un libro, por ejemplo, como otro que tenemos ahí. ¿Ese es para los más pequeños? Pequeños, grandes, medianos y cualquier tamaño. Porque es un libro que yo como ya dibujitos... llamado Mi primer libro de economía. O sea, que hay mayores que también necesitan su primer libro de economía, ¿no? Ahorro e inversión. Es un libro en el que aprendes toda la temática sobre cómo ahorrar dinero, los frutos del ahorro, los intereses, y luego ya más adelante, primero es microeconomía y economía de andar por casa. Porque él dice que la economía está macroeconomía, microeconomía, pero la economía grande la tienen que manejar, que por eso los profesionales. Exacto, deberían ser los profesionales. Esa economía doméstica pequeñita que todos tenemos que tener, ¿qué consejos nos puedes dar tú, por ejemplo, a las personas que nos ven? Bueno, pues por ejemplo... ¿Para qué ahorremos? Por ejemplo, para los niños deberíamos aprender desde pequeños en el sistema educativo cómo manejar cómo saber si nos están estafando en el sueldo o nos están dando de más, para manejar nuestro salario. Para luego negociar cuando seas mayor el salario, que sea justo, ¿no? Ni de menos ni de más. Para saber hacer una factura, saber hacer un albarán, quitar el IVA a una cantidad, saber primero qué es el IVA. Pues eso estaría muy bien. Por ejemplo, en eso debería haber una asignatura, ¿verdad? Sí, no economía como tenemos, es que ahora se está intentando inculcar macroeconomía en segundo de bachillerato o en la universidad. Sí. Pero no están dando microeconomía. A ver, vamos a decirlo así rapidito, muchas personas lo sabrán, pero otras no. Macro y microeconomía, que es un concepto que se estudia. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la macroeconomía es lo que nos están poniendo todo el día en la tele, para que nos entendamos. La prima de riesgo, el déficit, el IVA, IRPF... ¿Tú lo entiendes? Tú, si yo te pregunto lo que es la prima de riesgo, uno por uno me lo sabes decir. O sea, cuando se oyen informativos, que muchos mayores a veces no. Yo soy el libro de texto de los niños de segundo bachillerato.
Dicen. Y luego, eso es por un lado, que eso es lo que se tienen que encargar los profesionales, para eso tenemos, ¿no?, ministros de Economía y vale, economistas, aparte. Y economistas también. Y la microeconomía es el estudiar la economía de pequeñas empresas, de familias y y personal. Es decir, la nuestra, nuestros bolsillos. Vamos, la que tenemos comúnmente en nuestra casa, no sé que seamos Steve Jobs o Bill Gates. Nosotros no solo, la microeconomía no es una economía fuerte, me refiero a que la inmensa mayoría de los países no manejan microeconomía, sino que manejan economía de altos vuelos, como dicen. ¿Y tú qué te preocupas tanto, Álvaro, por la economía y por cosas, y sobre todo te preocupas para que a las personas del día a día, ¿no?, pues a tus paisanos de Talavera la Reina y a todos los demás, tu familia, consejos para que nos vaya mejor en la vida, en todo, ¿no? Sí. ¿No te gustaría, tanto que hablas de los políticos, que no te gusta mucho cómo está estructurado el sistema político, ¿no te gustaría dedicarte a ser, por ejemplo, ministro de Economía o ser presidente del gobierno? Bueno, pues en un futuro lo estoy contemplando. Sí. No sé si estoy dudando entre presidente de España o del presidente de Estados Unidos, no sé. Pero vamos a ver, ¿cómo? ¿De Estados Unidos? Te tendrías que ir a vivir allí un tiempo. Sí, pero no, quédate en España, que en España un niño que, fíjate, con 11 años lo que sabe, pues cuando sea más mayor... No sé si tendré que compartir la fuga de talento que nos está pasando ahora mismo, que es culpa todo del sistema educativo. Pero tú sabes que en el talento, no solo en España, en todo el mundo, hay un problema, que aunque hay personas que gobiernan y no tienen talento, otras que sí, pero además del talento hay que ser una persona honrada. Esos valores, esos también tú los tienes en cuenta, porque contigo hablo mucho de, por ejemplo, pues para dirigir un gobierno, pues también hay que tener esos valores. Por ejemplo, la corrupción. ¿Tú cómo ves este tema de la corrupción que tanto hay por todas partes? Bueno, pues sinceramente la corrupción es una buena definición de política que inventó un dramaturgo francés al principio del siglo XX. No estaba preparado esto, me lo ha contestado así. La ciencia económica es el arte de servirse a los demás haciéndoles creer que se les sirve. Y entonces se hace creer y luego pasa lo que pasa. Luego pasa lo que pasa, efectivamente. Sí, bueno. Pero lo que no podemos dejar es que personas que se han demostrado que son ignorantes, no los califico yo, sino que hay muchos casos, que no están hay preparados algunos para casos el cargo, que no están preparados ni siquiera educativamente o académicamente. Pues luego pasa lo que pasa. No, cargos importantes en empresas o en política para personas que no están preparadas para ese cargo y cometen fallos que repercuten en el día a día de todos nosotros, ¿no? Hay una teoría, no me acuerdo mismo cómo se llama, el que lo descubrió, el principio de Peter, que explica que el incompetente suele avanzar más que el competente, porque el competente le dejan justo en el cargo que es capaz de soportar. Y cuando alcanza ese rango, baja para abajo. Pero el incompetente escala. Les da miedo. El incompetente es capaz incluso de superar al que es competente para que la autoridad suprema no le moleste. Claro, eso es verdad. Por cierto, Álvaro, si se meten en su blog Mi País a través de Mis Ojos, pueden leer artículos. Les voy a ir poniendo. Rosa, nuestra realizadora, les puede ir dando estos. Por ejemplo, dice: escasez de cultura financiera en las aulas y en la calle. Esa es una de las... Eso es una noticia que he leído recientemente en mis periódicos. ¿Cuántos periódicos lees? Bueno, pues aproximadamente en internet, suelo leerlos siempre en mi tablet, sobre unos 3 al día o 4. Y lees todo internacional, te pones al día en todo. Por ejemplo, tú escribes sobre la Unión Europea, que pues imagínense, un niño de 11 años escribiendo pues artículos de, aquí lo vemos, por ejemplo, la utópica China de la Unión Europea. O sea, relacionamos lo que es China, los países emergentes, esas economías que están con la Unión Europea. Sí, porque Rumanía, Bulgaria y Moldavia, es decir, un convenio, se podría hacer prácticamente como el Benelux, un convenio de 3 países. Son los países donde en Europa, donde la mano de obra es prácticamente a precio China, pero la buena característica que tienen es que tienen acceso directo a la Unión Europea. Claro, de hecho vemos muchas prendas, si se fijan ustedes lo que está diciendo Álvaro, muchas prendas que antes era hecho en China, hecho en Bulgaria, porque es lo que dice, tiene una mano de obra. Me refiero a que, por ejemplo, este bolígrafo, si estuviese hecho en China, costaría €1. Pero como está hecho en Bulgaria, me refiero a la Unión Europea, precios Unión Europea. Pero si estuviese hecho en Bulgaria, o lo que es lo mismo, Alemania,
porque es lo mismo Unión Europea actualmente. Países dentro de la Unión Europea. Costaría 0,80 porque no había aduanas, o supuestamente no hay aduanas entre países de la Unión Europea. Sí. Incluyendo costos de precio, más ingresos más costos del transporte y todo eso, 0,80 seguramente. Es decir, una rebaja del precio un poco considerable. Y, por ejemplo, si yo te pregunto y habláramos de la Unión Europea, de, por ejemplo, las instituciones, ¿tú sabrías distinguir lo que hace el Parlamento Europeo, lo que se hace en la Comisión Europea o en el Consejo? ¿Tú lo sabrías distinguir? Yo es que no entiendo, también es igual que en España. ¿Para qué sirven si solamente con una cámara, vale? ¿Para qué quieres 5 o 6 cámaras de negociación? No, si en una podemos caber todo. Álvaro, muchas personas no saben, por ejemplo, si tú entras en la Unión Europea, oyes lo que están negociando. Por ejemplo, nuestros agricultores negocian la política agraria común, que la negocian en Bruselas, en Estrasburgo, en las sesiones parlamentarias, pero a lo mejor no saben todos los gastos que se tiene. ¿Quién da las cuentas, por ejemplo, de lo que se gastan, ¿no? Los eurodiputados o los... Eso, ¿a ti te preocupa también todos esos gastos y todas esas...? Sí, los gastos y los beneficios es la base de la economía siempre. Lo que causa el déficit. Si quieres saber si en un año has progresado o has bajado, tienes que calcular beneficios menos déficit. ¿Y tú crees que incluso ya no hablamos de España, sino de la Unión Europea o los países, es que yo pienso, podríamos recortar gastos para que la gente viviéramos mejor? Yo es que me refiero a la Unión Europea como... Yo siempre he pensado que la Unión Europea era como un macropaís. Es decir, que Alemania y España fuese lo mismo y no pasase lo mismo que con las comunidades autónomas, que cada una va a su rollo. O sea, que sea una unión que sea de verdad, ¿no? Una unión que sea de verdad. Al mismo tiempo, no cada uno por sus Europea, no Europa, sino Unión Europea. No por los intereses de cada uno, porque al final, claro, Alemania defiende lo suyo, nosotros lo nuestro, y es un Claro, cada uno hace lo suyo, aparte. Igual que los últimos países en entrar pues son muy diferentes. Igual que pasa con las comunidades autónomas. En Cataluña se hace una cosa, en Galicia se hace otra, en Valencia otra, en Extremadura otra, en Castilla-La Mancha otra. Y cada una adapta, por ejemplo, la LOMCE actual no es adaptada no es para todos lo mismo, para todos los estudiantes españoles lo mismo, sino que cada comunidad pone lo que él quiere. Por ejemplo, tú tienes claves de Castilla-La Mancha, mira, eso es un blog que puedes hacer y luego contárnoslo un día. ¿Claves para que en Castilla-La Mancha estemos mejor a todos los sentidos? Lo que has dicho antes de recortes. Los recortes en España es un fenómeno extraño que merece ser estudiado. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, si yo no comprase este libro, tendría el dinero que ha costado este libro, por lo tanto tendría más dinero. Sí. Pero ¿cómo puede ser que yo comprando no habiendo comprado este libro, tenga menos dinero? Me refiero a esto, que habiendo recortado, ¿cómo puede ser que esté todavía más endeudado si he recortado? Bueno, eso es un tema complicado. Déjame este libro extraño. Último que vamos a ver. También es sobre economía. Escuela de Bolsa de Economía. Bueno, es que a Álvaro con sus 11 años le preocupa mucho la economía. Eso ya es más macroeconomía que micro. Pero también es campeón de artes marciales, por cambiar un poco, porque un día me tienes que hacer un poquito alguna exhibición. ¿Te parece bien? ¿El próximo día? El próximo día, pues muy perfecto. ¿Sí? Venga, pues hecho. El próximo día lo hacemos. Por cierto, está aquí tu madre Mila, gracias, porque te acompaña siempre. Necesitas un representante, porque tiene mucho trabajo, eso, ¿no? Dice. Lo dice, ¿a que sí? Y yo también lo digo. Tú también, hay que buscar uno, ¿no? Bueno, pues veremos a ver si encontramos un representante. Bueno, bonito, barato. Bueno, bonito. Ministro de Economía seguro, Álvaro, ya no lo pienses más, tienes que serlo. Bueno, muchas gracias, Álvaro, me ha encantado hablar contigo. Igualmente, Sonia. Y algún libro de estos, ahora les echo un vistazo para Bueno, leérmelo. También me quedan los billetes. ¿Los billetes? Me dicen que... bueno, tenemos que verlos otro día, que tenemos aquí... Uy, qué chulos estos billetes. Esto para el próximo día. Billete de 100 pesetas, ¿se acuerdan ustedes del billete de 100 pesetas? Lo malo que tiene esta colección es que son copias que no entran. Son, si los ves, los números de serie son 000. Bueno, pero son réplicas, o sea, son réplicas exactas, oficiales, que no son... chulísimos. Luego el próximo día me los traes, ¿vale? Sí. Esto y muchas más cosas. Ahora hablamos que tenemos tantas cosas de qué hablar, ¿vale? Enseguida, 12:35 minutos, enseguida estamos de vuelta con ustedes. Gracias, Álvaro. Igualmente, y les Sonia. contamos más cosas. Tenemos que